Un cordial saludo a todos mis hermanos en esta mañana, que estamos todos unánimes, juntos y en armonía, alegres y contentos, porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Un saludo también a los hermanos que se conectan por la internet y nos acompañan en este tiempo también de la palabra del Señor. Le invito para que incline su rostro y hagamos una oración para que Dios sea hablando en este momento a nuestras vidas. Le invito allí también desde casa para que incline su rostro y oremos a Dios. Padre Celestial, te damos gracias. Nos presentamos delante de ti y te decimos, Señor, que estamos dispuestos, Señor, que queremos oír tu voz, queremos oír tu palabra y que tú seas ayudándonos en todo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Háblanos por medio de la palabra conforme, Señor, a tu voluntad, pero también conforme a nuestra necesidad, en el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. Amén. Bueno, mis amados hermanos, estamos culminando este tiempo y el tiempo de Semana Santa, que también el domingo se conoce como el Domingo de Resurrección. Quienes recordamos y seguimos la palabra de Dios, sabemos que Cristo resucitó. No se sabe qué fecha, ¿no? Pero durante esta celebración se habla del domingo en el que Jesús resucitó, ¿cierto? Se habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en la resurrección, la misma palabra habla que hay poder en la resurrección de Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Hay poder en la resurrección de Cristo Jesús. Para ello vamos a la primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Y dice, versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén, conforme a las Escrituras. Bien, como una parte introductoria a esta palabra, pudiéramos hablar acerca de pérdidas, porque cuando se habla de muerte se habla de pérdidas, ¿cierto? Se dice se murió, ya no hay más vida, y pudiéramos hablar que la muerte, ese es el efecto de la muerte en las personas, en los animalitos y en la naturaleza. Cuando algo muere se pierde todo, pero nosotros no tenemos esa connotación. Para nosotros la muerte apenas es el comienzo para una vida maravillosa con Cristo Jesús. Amén. Por eso Cristo resucitó. Y de pronto, mirando esta parte, muchos de nosotros en la vida hemos perdido un ser querido. En la vida lo hemos perdido. Y surgen preguntas cuando perdemos a ese ser querido. ¿Qué preguntas pueden surgir cuando perdemos un ser querido? ¿Por qué se fue y por qué murió? Parecido a la canción, ¿cierto? ¿Por qué el Señor se lo llevó, se la llevó? Y nos hacemos esas preguntas. Nos preguntamos, ¿será que volvemos a encontrarnos? ¿Será que es posible que nos volveremos a ver? Y surgen esas preguntas cuando vemos una pérdida de un ser querido, que nos duele. Pero la pregunta en esta mañana sería, ¿será la muerte el final de todo? ¿Será la muerte el final de todo? Pues la Biblia nos hace una aclaratoria y nos habla que la muerte no es el final de todo. La muerte apenas es el comienzo. La muerte apenas es el comienzo. En muchos otros lugares, y más en este tiempo, que estamos viviendo un tiempo tan fuerte, tan de crisis, en el cual hay una enfermedad que se ha llevado a muchas personas a la tumba, a muchas personas, y en el cual se preguntan muchos, ¿será que murió
con Cristo o no se sabe. Pero déjeme decirle que en medio de estas circunstancias y posiblemente en medio de lo que estamos viviendo, nosotros los cristianos tenemos una esperanza de vida y de una vida eterna, porque esto que aquí tenemos un día va a fallecer, un día hasta aquí llegaremos, pero tenemos esperanza que aunque fallezca nuestro cuerpo, nuestra vida espiritual estará con Cristo. Muchas gracias, mis hermanos, por ese entusiasmo. Por lo menos yo voy a estar allá. Vamos a estar todos allá. Ahora entendamos que aunque hemos perdido y hemos perdido seres queridos, entendamos lo que la Biblia dice, que la muerte no es lo último. Entendamos como que parte de la enseñanza de nuestra doctrina es la enseñanza de la resurrección. Amén. La enseñanza de la resurrección de Cristo Jesús. Básicamente en eso se sostiene la iglesia cristiana. Y Cristo hizo esa acción y resucitó, y eso es lo que ha sostenido hasta el día de hoy nuestra iglesia cristiana a través del mundo. Por eso necesitamos comprender la importancia de la resurrección. Ahora surgen preguntas, y surgirán preguntas en nuestros medios. ¿Qué preguntas pueden suceder? La primera, ¿qué será la resurrección? ¿Qué será la resurrección? A veces la resurrección para algunos es un dicho que se tiene en el saludo. Se trata de una persona que ha dejado de ver hace mucho tiempo. ¿Y cómo es el saludo? Sí, muy afectuoso. Y le dice, ese milagro resucitó, ¿cierto? Porque se ha generalizado esa palabra. Oiga, ese milagro, usted resucitó, hace tiempo que no lo veía. Pero la verdad de la palabra resurrección, vamos a mirar esa palabra. ¿Qué es resurrección? Es un término griego. El término griego de esa palabra resurrección se llama anastasia. ¿Cómo se llama? Anastasia. Y la palabra anastasia significa levantarse. También significa sacar de entre los muertos. También significa resurgir. También significa despertar. Y todos estos términos significan resurrección o resucitar. Pero hay dos cosas que tenemos que tener en claro frente a la resurrección. ¿Qué es resucitar? Cristo resucitó, ¿cierto? Y resucitar es avanzar. Cristo murió, dice la palabra, fue comprobado. Cristo murió, la palabra habla que Cristo padeció, sufrió en la cruz del Calvario y que al tercer día Él se levantó, resucitó, avanzó. Pero resucitar es ir hacia adelante, porque Él resucitó, no se quedó en la tierra, se quedó dando algunas pruebas de su resurrección, pero Él se fue y se fue a la vida eterna. En la Biblia aparecen varias personas que murieron, pero que volvieron a la vida. ¿Quiénes recordamos? La hija de Jairo, Lázaro. Pero en este caso, lo que en ellos ocurrió no fue una resurrección, fue que volvieron a la vida. Y es muy distinto a la resurrección, porque el único personaje en la historia y en el mundo que resucitó, el primero que resucitó fue Cristo Jesús. Y muchas personas ven a una persona que murió, pero que volvió a la vida, le decimos Él resucitó. Y no es correcto decirlo así, porque resucitar es ascender, es avanzar, es ir hacia arriba. Y volver a la vida es que tuvo vida, que la perdió, pero que otra vez vuelve a la vida, porque Cristo lo llamó. Y Lázaro ya estaba, dice la palabra que Lázaro estaba muerto. Y el Señor lo llamó y Él volvió a la vida. Amén.
Él volvió a la vida. Le tocó a Lázaro vivir otra vez para volver otra vez a morir. Es decir, muy de malas Lázaro. Muy de malas Lázaro, porque Lázaro vivió su vida, murió y otra vez volvió a la vida a seguir viviendo las mismas penurias, las mismas dificultades y saber que otra vez le tocaba volverse a morir. Pero resucitar es avanzar y seguir hacia adelante. Cristo resucitó y por eso Él dice que Él es las primicias de entre todos los muertos. El primero, el único que resucitó. Por eso comprendamos la palabra resurrección. Y a nosotros, por el concepto, por lo que nos han enseñado, creemos que resucitar es que una persona murió y otra vez está viva. No, eso es volver a la vida. ¿Me hago entender? Es volver a la vida. ¿Y cuántas noticias hemos escuchado de personas que han muerto, que han dicho que han ido al cielo y que pues bueno, han visto alguna experiencia, pero ellos no es que hayan resucitado? Van a resucitar más adelante posiblemente, pero ellos volvieron a la vida. Y digo yo, de todas esas personas, ellos tuvieron que volver a morir, es decir, murieron 2 veces. Murieron 2 veces. ¿No le parece a usted un poco más fuerte esa parte? Algunos dicen, esto es un milagro, amén, volver a la vida. Sí, volver a la vida es un milagro, pero resucitar es lo más grandioso. Y resucitar para estar con el Señor es para estar eternamente. De eso habla la resurrección y espero que hoy comprendamos ese término y esa palabra para entender un poco más que resucitar es un avanzar, es ir hacia una vida nueva y definitiva, y que ésta supera esta vida y que no está sujeta a la muerte. Amén. Parte entonces dijimos que de la enseñanza doctrinal que tenemos nosotros es esta, la de enseñar que Cristo resucitó. De hecho, Cristo mismo, Él habló de sí mismo, que Él iba a padecer, que Él iba a ser castigado y que iba a morir, pero que Él iba a resucitar. Él mismo lo dijo. Muy bien, hoy se levantan a lo largo de la historia personas detractores de la fe que dicen que lo que en Jesús pasó es un mito, es una mentira, es una historia. Hay algunos que se atreven a decir, eso es mentira, eso no sucedió, eso es un cuento más. Ejemplo, y pongamos un ejemplo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuáles serían las consecuencias si Cristo no hubiese resucitado? Solo imaginémonos, ¿qué hubiera pasado? Primera consecuencia, todo lo que hace la iglesia cristiana, todo lo que hacemos en esta vida, el predicar a Cristo, sería inútil. La predicación del Evangelio no tendría sentido. Mire, la historia cuenta de grandes personajes como Mahoma. Mahoma murió y no resucitó. Buda existió posiblemente, murió y no resucitó. Y le puedo citar muchos personajes, líderes grandes que murieron y no resucitaron. Pero Cristo murió en la historia. Y la historia muestra ese hecho real, que Cristo murió, pero que resucitó. Entonces, una de las consecuencias, si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos perdiendo el tiempo. También podemos hablar otra consecuencia, y es que nuestra fe entonces sería vana, no creeríamos, no hay ninguna razón para tener fe, porque no resucitó Cristo. Esa sería una consecuencia nefasta. La gente no tendría fe, la gente no tendría esperanza. La fe sería inútil. Además, lo que dijo la hermana Nancy, tercero, otra consecuencia es que sería una mentira, aun cuando practicamos la cena del Señor. Porque con la cena del Señor estamos anunciando la muerte de Jesús y su resurrección cuando hacemos esa parte.
también. Los cristianos vivos estarían en pecado y lo más triste es que no hubiese salvación para nadie. Esa sería una consecuencia más funesta. También nosotros pudiéramos mirar otra consecuencia, y es que los cristianos que hoy han muerto, que nuestra gente que murió, si no estuvieron en Cristo, esa es la otra, entonces no estarían con el Señor. Por eso la palabra habla que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza viva, que estaremos en el reino de los cielos gozándonos con el Señor. Y yo espero que usted se goce por eso. Amén. Nosotros nos preocupamos más por la vida de acá que también por prepararnos en la vida eterna. ¿Cuántos me dicen amén? Por eso seríamos, si Cristo no hubiese resucitado, otra consecuencia, seríamos nosotros los más dignos o los más miserables, porque entonces sería el final de todo. Pero hay una eternidad, y cuando Cristo murió y resucitó, nos da una esperanza a nosotros, que nosotros también tenemos que pasar por ese estado, que aunque no nos gusta mencionarlo, y pensamos eso por allá dentro de 1000 años, pero existe una realidad, que si nos llega a pasar a nosotros, porque nos va a pasar, resucitaremos con Él a una vida mejor y a una vida eterna. Amén. Por lo tanto, esas serían las consecuencias. Pero sabemos por la palabra, sabemos por la fe, que gracias al Señor, que ese fue lo más maravilloso y lo más importante, y la importancia y el poder que tuvo la resurrección de Cristo Jesús en nuestros días. Por eso todavía la iglesia sigue vigente, todavía se sigue predicando el Evangelio, y hay muchos que todavía necesitan conocer a ese Cristo resucitado para seguir adelante, Pero bueno, frente a esta situación y frente a esta realidad que estamos hablando de la resurrección de Cristo, algunos dirán, bueno, pero pruébeme que lo que se está diciendo es verdad, porque no faltan los escépticos, los que dicen eso es mentira, esos son cuentos que se han inventado, eso de la Biblia es un libro más. Pruebas, usted necesita saber pruebas. Muy bien, hay muchas pruebas que nos habla acerca de que nuestra fe está fundamentada en el hecho de que Cristo resucitó. En eso está fundamentada nuestra fe, ¿verdad? Y hay varias pruebas. ¿Qué pruebas podemos ver que Cristo resucitó? Primero, las apariciones que la misma Biblia registra que Cristo hizo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 5 dice: y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después de esto apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Se le apareció hasta el apóstol Pablo. ¡Qué privilegio! Pruebas que en realidad Cristo resucitó. La palabra nos dice que Cristo resucitó y que se apareció a toda esa cantidad de personas. ¿Qué le parece? Esa es una prueba. Y usted dirá, pero eso está escrito, cualquiera pudo haberlo escrito, cualquiera pudo haber colocado eso. Eso es mentira. Otra prueba, vamos a ver otra prueba. Y esa prueba está latente y está vigente el día de hoy. ¿Cuál sería esa prueba? La tumba vacía. Está vigente hoy día. Los que hacen viajes a Israel, en Israel encontrarán un lugar turístico que es todavía la tumba en donde estuvo Cristo, y que está como vacía, y toda la gente va a observar que ese lugar
todavía sigue vacío. Amén, vacía. Hasta el día de hoy, muchos no creen y desvirtúan esta realidad y dicen que eso es un lugar más turístico para otra historia más. Sí ve que hay gente que sacan cuentos para negar la eficacia de que Cristo resucitó. Otra prueba, ¿quiere otra prueba? Porque hay gente que hasta no ver. ¿A quién le pasó de los discípulos? A Tomás. Tomás dijo, no, que Cristo resucitó. Y eso que era de los que estaba con Jesucristo, que vio los milagros, que sucedió. Y cuando ya lo vio muerto, ¿qué dijo Tomás? Hasta no ver. No, así lo dijo. Y dijo, mire, yo no voy a creer hasta que yo mismo meta los dedos allá hasta el costado. Yo no creo eso, hermano. Y el Señor se le apareció a él y le dijo, venga, Tomasito. Y Tomasito llegó y le dijo, venga, ponga su dedito. ¿Cómo sería el susto de Tomás? Porque viste, solamente porque viste, entonces creíste. Bienaventurados los que no vieron, pero que creen. Y eso usted y yo estamos contados entre los que no hemos visto, pero que creemos. Ahí hay una prueba grande. Ahora, otra prueba. Cristo acompañó a sus 12 escogidos en todas sus faenas. Cuando iba a algunos lugares a visitar, siempre iba con los 12. Ellos vieron los milagros, ellos vieron los prodigios de parte de Dios. Pero cuando llegó el momento de que Jesús fue preso y que fue castigado y todos ellos vieron eso, ¿qué hicieron los discípulos? Ellos, fieles a su hinchada, fieles a su fe, salieron corriendo, se escondieron. Uno de ellos, llamado Pedro, ¿qué hizo? Le negó 3 veces. Incluso cuando los cogieron, dijeron, bueno, ¿dónde están sus secuaces? Y no los hallaron, y lo hallaron a Pedro y le dijeron, bueno, ¿usted es de ellos? Y Pedro, ¿qué dijo? No, yo no soy de ellos. Y volvió y le preguntaron, ¿que usted es de ellos? Porque lo delata su manera de hablar. Y Pedro volvió y dijo no, y hasta cambió de acento. Y entonces algunos dijeron, a mí me parece que sí es de ellos, sino que está haciendo. Uno de los soldados romanos se dio cuenta. Y ahí fue cuando dice la palabra que el gallo cantó, y en el corazón de Pedro dijo, ay, yo negué a Jesús. Pero más adelante Cristo resucitó, se les apareció, y al primero que se le quiso aparecer fue a Pedro, ¿cierto? A Pedro, para que Pedro en ese levantarse del Señor, en esa resurrección, Pedro cambiara, y allí su vida fue transformada, que hasta Pedro dio su vida por el Señor. Ya no le dio miedo, dijo, pues si aquí estamos, para allá nos vamos, y dio su vida por amor a Cristo. Pruebas. ¿Necesitamos más pruebas para entender que Cristo resucitó? Una de las pruebas que de pronto no se habla muy seguido, pero que los historiadores cuentan y se habla allí, es el silencio que tuvieron los romanos y los judíos. Porque allí, junto a la tumba, estaban 2 soldados romanos, unos soldados, los cuales ellos se dieron cuenta que la piedra se movió, que vieron a Jesús y quedaron, porque era un suceso para ellos extraordinario, sobrenatural. Tal es así, se inventaron un chisme. Y el chisme, ¿sabe qué fue entre los romanos? Digan que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Y ahí se extendió ese chisme por las redes sociales de ese entonces. Y dijeron, ¿cómo le parece que los discípulos fueron quienes robaron el cuerpo? Para desvirtuar la resurrección, sabiendo que no era así. Lo mismo que a los judíos, que mejor no dijesen nada. Y recordemos que aún entre los mismos, dice la palabra, que habían 2 ángeles, y al tercer día las mujeres
que le acompañaban, María Magdalena, bueno, las mujeres que acompañaban a Jesús, ellos tanto así que creyeron que Jesús de verdad murió, y ellas se iban a hacer la preparación o a los muertos que les hacían, les echaban incienso, a prepararlos para el viaje que llaman. Cuando llegaron, encontraron la piedra que se movió y habían 2 ángeles. Y los 2 ángeles que estaban allí se encontraron con las mujeres, y le dijo los ángeles a las mujeres: Jesús resucitó, vayan y digan a los suyos, vayan y cuénteles. ¿Qué hicieron las mujeres? No dijeron nada, se asustaron. ¿Cómo le parece a usted eso? Semejante hecho tan extraordinario no lo dijeron. Pasa lo mismo el día de hoy, que nosotros, conociendo el poder de la resurrección, nos quedamos callados y no le decimos nada al que de verdad lo necesita, porque al hablar que Cristo resucitó hay un cambio, pero estamos a tiempo, podemos decir y hablar de ese Cristo que Él resucitó. Amén. Que ese Cristo resucitó. También surgió otro cuento frente a las pruebas todavía que se habla, surgió otro cuento. Ya no que los discípulos robaron el cuerpo, salió otro chismoso entre los romanos. Ahí vienen los chismes. Salió otro romano y le dijo a otro: venga, le cuento una cosa, venga, le cuento. Y le dijo el otro romano: esos discípulos tomaron drogas alucinógenas y lo que están diciendo es producto de su borrachera. Es contado en la historia, es cierto, que ellos anunciaron y dijeron: los discípulos, esos que andaban con Jesús, estaban drogados, estaban borrachos, y lo que están diciendo no es verdad, no le crean. Pero sabe, a pesar de esa oposición para que la gente creyese que Cristo había resucitado, Cristo se apareció para callarles. Si no, Cristo se hubiera ido. Cristo apareció a uno, a otro, a otro, a otro, y a más de 500 personas. Después de que apareció y dio pruebas, entonces partió con el Señor, acompañándonos, y un día vendrá. Amén, gloria a Dios. Ahora, esto de la resurrección es importante. ¿Por qué es importante? Es importante para el mismo Señor Jesús, porque entonces lo que Él dijo se cumplió. Lo que se dijo desde la antigüedad se cumplió. ¿Qué se cumplió? La palabra profética que se venía anunciando, que iba a padecer y que al tercer día Él iba. Es más, Él se lo dijo a los discípulos, se lo dijo todo el tiempo. Los discípulos, ¿qué hacían? Ay, que eso no pase. Uno de ellos le dijo: Señor, eso nunca acontezca. Y Él siempre lo vivía diciendo. ¿Era así o no era así? Él no vivía diciendo: no, vamos a tener un reino poderoso, yo voy a ser el rey de ustedes. No, Él les dijo: mi reino no es de este mundo. De hecho, estoy aquí por un tiempito. Mire, yo voy a padecer 3 días y me voy a morir. Y los discípulos: pero no, venga, no, tranquilo, cálmese. Se cumplió. Es importante la resurrección porque Jesús dijo ser aquella persona que moriría y resucitaría, y lo cumplió. Amén. También porque es importante. Es importante para Jesús, pero también es importante para ¿quiénes? Para nosotros. Porque es que desde ahí se fundamenta la fe cristiana. Es importantísimo, y es importantísimo saberlo porque ello nos da el poder y la autoridad. Nos da el poder y la autoridad. Y también es importante. ¿Por qué es importante? Porque a través de la muerte de Jesús y a través de su resurrección, usted y yo tenemos acceso a la presencia del Padre. Antes no. Recordemos que antiguamente, para acceder a la presencia de Dios, se exigía que estuviese la intervención de un sumo sacerdote. ¿Cómo le parece? Pero al morir Cristo, se rompió todo, dice la palabra que el velo se rasgó, que toda esa tradición ya
quedó abolida. Y que solamente con nuestra fe, con creer en Cristo Jesús, tenemos libre acceso al Padre Celestial. Y de hecho Jesús siempre enseñó, aún en la oración básica que nosotros conocemos, como la del Padre Nuestro. Para los judíos nombrar el Padre era algo, o es todavía, algo que no pueden mencionarlo, porque la palabra habla de entre los mandamientos y no dirás el nombre de Dios en vano, y por eso ellos no pueden decir Padre, pero Jesús les animó y les dijo: ustedes ya pueden decirle, y cuando oréis, decid Padre Nuestro. ¿Cierto que sí? Entonces parte de eso nos ayuda, es importante. Ahora, es importante también, no solamente para Jesús, para nosotros, sino también para la humanidad entera. ¿Qué le parece? Para la humanidad entera en general, porque realmente la humanidad necesita conocer a ese Cristo resucitado, y que podemos decir que Él está vivo. Él está vivo y vive en nuestros corazones. Ahora, ¿qué pasó con el cuerpo de Jesús? ¿Qué pasó? La Biblia describe, la narrativa bíblica nos dice que Cristo se apareció no como un fantasma, no como una aparición. La palabra dice que Cristo se presentó delante de los discípulos y delante de todos los que yo le digo, fue con un cuerpo real. De hecho, mostró sus heridas. Acordémonos cuando se apareció a Tomás, mostró sus heridas. Pero ya ese cuerpo no era ese cuerpo como el que hoy tenemos, que nos pellizcamos y nos duele. Ya es un cuerpo que fue resucitado, que es glorioso. Es un cuerpo real. Se presentó realmente y lo vieron ellos, y todavía sigue vigente ese cuerpo, sino que resucitó a la presencia de Dios. Esto nos recuerda y esto nos quiere decir que un día resucitaremos. Gracias, mis hermanos. Yo lo voy a hacer. Y recuperaremos el diseño original por el cual fuimos creados, porque recordemos que cuando Dios creó la tierra, su diseño original era que fuésemos eternos. Pero llegó el pecado, y al llegar el pecado, ¿qué llegó? La muerte. Pero con Jesús, entonces vino la resurrección y se restablece el diseño original, que es que vivamos eternamente con Él. Damos gracias a Dios por esa misericordia, por esa bendición que el Señor nos regala, por todo lo que Él padeció, sufrió en esta tierra, porque Él sufrió y padeció mucho por amor a nosotros. Entonces esta acción de resucitar es que recuperemos aún nuestro cuerpo, que será mejorado, es recuperar el diseño original al cual Dios nos creó para la eternidad. El cuerpo se va deteriorando, pero nuestra vida se va renovando en Cristo Jesús. Y que, hermanos amados míos, que es cierto, hermanos, nos quejamos de los dolores, vemos padecer gente, pero una palabra de esperanza y de consuelo. Aunque padezcamos y se acabe esto aquí en esta tierra, será un comienzo glorioso con Cristo Jesús, al cual usted y yo iremos. Eso sí, no tengamos la más mínima duda. Si creemos, si hemos aceptado al Señor, creamos que veremos su gloria, que veremos su bendición. Que nos da tristeza, sí, la partida de una persona, sí, muy dolorosa. Entendamos que la muerte ya fue vencida y que Cristo Jesús ya la venció. Colóquese en pie, vamos a orar. Todos nosotros nos preocupamos por la vida ahora. Todos nosotros nos preocupamos por qué va a pasar con nosotros.
Lo que sí le puedo decir, hermano, es que esta vida es transitoria y que se extenderá esta vida, no hasta aquí llegó la fecha de nacimiento, la fecha de su muerte, sino que después de eso tendremos nuestra vida eterna. Amado Padre, yo te doy gracias. Cierre sus ojos, vamos a orar. Gracias, Señor, porque la esperanza más hermosa que tenemos nosotros, los cristianos, es que resucitaremos juntamente contigo, Dios. Gracias, porque ese es nuestro fundamento de fe, ese es nuestro fundamento y esperanza de vida que tendremos delante de ti. Gracias, Señor, por los hermanos que también están en casa, que oyen esta palabra. Que la palabra, Señor, sea trayendo consuelo a aquellos que han perdido sus familiares o que están padeciendo. Entendemos que la vida aquí en esta tierra no será eterna, pero que tendremos una vida eterna, sí, en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Guarda a nuestros familiares, aquellas personas que no se han acercado a ti. Ayúdanos a hablar de ese Cristo resucitado, tal como se dio la orden: vayan y hagan discípulos. Esa orden la diste tú cuando antes de partir de esta tierra nos diste esa orden para que muchos sean resucitados en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Muchas gracias, Señor.